Encontramos gobiernos escépticos, con prevenciones, desconfiados del tema de la industria minera. Hoy encontramos unos gobiernos abiertos que le apuestan a la legalidad, que han aprendido con el programa también a manifestar sus inconformidades y a ver cómo se construye con las empresas. Ya se piensa más a mediano plazo que a largo plazo. El encontrarnos como municipios y como región, pues nos ha permitido primero conocer, digamos, las oportunidades y las fortalezas que tiene cada uno de los municipios. Y segundo, pues es empezar a que nuestros productores identifiquen para qué son buenos. En Cañas Gordas se ha venido fortaleciendo un tema muy valioso con el café. Frontino viene haciendo unas tareas grandes frente al tema de la panela. Ya vemos que el tema de turismo nos puede traer unas grandes ventajas y que tenemos que aprovechar lo que tenemos, pero de la mano también de las otras instituciones, porque si algo es muy claro es que no podemos trabajar solos. Aquí necesitamos los gobiernos locales, aquí se necesita de la empresa y se necesita de la comunidad. Hace 4 años, cuando se formó este maravilloso equipo de trabajo de la UMAT y Desarrollo Económico Local de Cañas Gordas, éramos 4 personas. En este momento somos 12 personas y esto hace que la oficina como tal se vea muy bien fortalecida, no solamente en temas de asistencia técnica, sino en saber cómo podemos producir mejor, el tema de las buenas prácticas ambientales, agropecuarias, el tema del desarrollo, el emprendimiento, el empoderamiento. Llega un proyecto y cada proyecto tiene su persona encargada, el cual va a capacitar, a enseñarle a esa persona cómo se hace, qué hay que hacer, las prácticas que tiene que hacer para que ese cultivo tenga un buen éxito, que antes no se hacía, entonces los proyectos fracasaban. CISAL nos ha servido para tener un apoyo de la empresa privada, de las instituciones. Entonces se ha apoyado enormemente a la cadena de café por medio de Continental Gold, Federación de Cafeteros, Comité de Cafeteros. El tema de desarrollo económico local ya hoy es muy reconocido por todo el territorio, por su comunidad, lo que antes de pronto era una palabra que ni siquiera se reconocía o se escuchaba. Pero hoy todos reconocen esa posibilidad de desarrollo económico local, ya hay muchas comunidades, empresarios impactados, beneficiados con el proyecto, entonces eso va a tender a que ellos también muevan a las administraciones, que sea desde la comunidad, del sector social, que muevan a las alcaldías y a las otras entidades a que se siga trabajando en torno a esos aspectos. Es nuestra carta de navegación, es el Plan de Desarrollo Económico Local, porque ahí digamos que fue un trabajo muy bonito, un trabajo de formación, un trabajo donde participó la comunidad, un trabajo en el que participaron diferentes instituciones y en el que seguimos buscando que esas instituciones le generen desarrollo económico a Uritica. CISAL ha incentivado la participación ciudadana, ha incentivado que las personas que habitamos en estos municipios nos preguntemos cómo aportamos al desarrollo de estos territorios de manera real. Ahora somos personas pues más empoderadas y personas que queremos ver el cambio, pero también hacer el cambio en nuestros territorios. Hoy los empleados y funcionarios públicos que participan en estas 4 administraciones tienen mejores elementos sobre temas como regalías, participación ciudadana, formulación y gestión de proyectos, rendición de cuentas. Para mí como profesional es como si hubiese estado en una universidad durante todos estos años y el premio mayor es todo ese aprendizaje que he ganado, y no solamente que he ganado yo, sino el equipo de trabajo con el que estoy, ese equipo de trabajo que me apasiona también por las cosas y que ha aprendido y que ha interactuado con todo este tipo de personajes que han venido acá al municipio y que nos han enseñado. Antes podríamos saber qué era desarrollo económico local, pero hoy en día tenemos la certeza de que estamos haciendo desarrollo económico local. El fortalecimiento de la gobernabilidad local con las capacitaciones que hemos tenido con la Universidad de Antioquia, lo digo pues a nombre propio, con los líderes comunitarios, donde se han visto que se han fortalecido más en el tema de viviendas ciudadanas, desde la administración municipal, cómo generar, diversificar el tema de la rendición de cuentas.
¿Qué diferencias valiosas hemos encontrado con el Fondo Sisal? Pues que primero nos preparan, ¿cierto? Que primero nos instruyen, que primero invierten en el tema de educación. Este fondo no solamente nos da unos recursos para ejecutar unos proyectos que hay individualmente, sino que también deja capacidad instalada en todas las personas que participan en la formulación de los proyectos. Entonces, más oportunidades de ellos acceder a otros recursos que presentan en otras convocatorias diferentes al Fondo Sisal. La mayoría de jóvenes del campo, de jóvenes cafeteros, por ejemplo en Cañas Gordas la gran mayoría son población rural, no ven a su municipio como el lugar donde quedarse o donde proyectarse. Cuando llegó Sisal dijo, Cañas Gordas tiene valor, Cañas Gordas puede crecer. De la mano de la alcaldía de Cañas Gordas han hecho un trabajo de sensibilización donde ahora los jóvenes están enamorados de Cañas Gordas, quieren quedarse, quieren trabajar y quieren apoyar al desarrollo económico local.